Gerardo Quintana Suárez. ¿También es miembro del Proyecto Emilia? Sí, soy gestor del Proyecto Emilia y además soy miembro del PUC y soy quien atiendo las relaciones internacionales del PUC. ¿Y desde cuándo pertenece a la oposición? O sea, ¿se vincula directamente en la oposición o en el pensamiento diferente? Realmente estuve en un movimiento anterior de los laicos que fundamos en Bejucal y alrededor de hace más de un año Pupo me hizo un llamado y me uní al PUC en el proyecto. Desde entonces para acá, ¿cuántas veces ha sido arrestado? He sido detenido en 5 ocasiones. Y estaba cuando detuvieron a Pupo. Estaba con Pupo el día de la misa en Bejucal, que nos detuvieron el 2 de octubre. Fuimos a una misa porque se había producido una cantidad de muchachos ahogados en el mar en ese mes, que casi todos eran de Bejucal. Y tuvimos la información de que se iba a producir una misa ahí para esos muchachos. Cuando después fuimos, la misa no se realizó por una explicación lógica que dio el cura de allí, que era precisamente que todavía no se sabía quién eran los vivos, quién eran los muertos y que era imposible hacer una misa por él. Allí, cuando salimos, bueno, detuvieron a uno de nosotros y cuando vieron que nosotros vimos que se lo llevaban, bueno, fuimos a reclamar y automáticamente fuimos detenidos nosotros también. Estuvimos alrededor de 6 o 7 horas allí sin que nos dijeran nada, solo nos habían tomado los carnets y después se produjo el altercado en que el capitán golpea a Pupo, le da un empujón que cae contra la pared y bueno, después, ¿Eso fue en la calle? eso fue en la carpeta allí de la policía de Bejucal. Y bueno, nos tuvieron detenidos a nosotros, a nosotros 3 que estábamos ahí hasta altas horas. A mí me soltaron a las 8 o las 9 de la noche, diciéndome que posteriormente soltarían a Pupo, que después no lo soltaron nunca. Y fueron esos 18 días que Pupo estuvo en huelga de hambre y que nosotros, bueno, como éramos los que estábamos al lado de él, fuimos los que empezamos a hacer la denuncia tanto desde el punto de vista nacional como internacional, a través de la Radio Martí, de todas las formas y vías de las redes sociales, de lo que estaba pasando con Pupo. Y bueno, Eso fue por lo que después fue procesado, ¿verdad? exactamente, después el día 20, el día 17, íbamos a hacer el juicio cuando llegamos a Bejucal, que vieron que éramos un grupo de personas que estábamos allí y ellos no habían, parece, previsto otras personas, pues suspendieron el juicio. Y una semana después lo hicieron en San José, donde se habían tomado todas las medidas. Tenían allí todas las brigadas de respuesta rápida, brigadas de tropas especiales en camiones, etc. Y no nos dejaron nosotros entrar al lugar donde se realizó ese juicio, donde fue condenado Pupo a 10 meses de prisión sin internamiento. O sea, todo el motivo fue las personas que se habían ahogado en el estrecho de la Florida. Era un grupo de jóvenes que se habían ahogado casi a la entrada de los Estados Unidos, donde de 21 solo hubo 3 sobrevivientes y la gran mayoría, creo que alrededor de 17, no tengo la cifra exacta, pero más o menos esa es eran de Bejucal, de los cuales casi todos murieron. Y bueno, nos fuimos allí a esa misa en Bejucal y se produjo este hecho sin que nosotros no hiciéramos ningún acto violento, ni mucho menos. Nosotros fuimos allí a participar en la misa. La misa no se hizo, como digo, se hizo una misa normal de domingo, no una misa de difuntos. Ya estábamos ahí, participamos en la misa, saludamos a algunas personas y cuando nos íbamos se produjo Altercado. detenciones. Para decirlo de alguna forma, que estas detenciones que ellos nos tuvieron por horas y horas allí detenidos en Bejucal. Y entonces estabas presente también cuando este último arresto donde Pupo fue lesionado. Este último arresto a mí me detienen aquí en San Antonio. Pupo se había ido. ¿Ese mismo día? Sí. Se había ido un día antes hacia La Habana. Yo debía encontrarme con él y con otros hermanos del Proyecto Emilia allá. Y no me dejaron. O sea, cuando voy a salir de mi casa fui detenido.
llevado O sea, está siendo acosado, detenido al salir de tu casa para... Es lo que más han aplicado conmigo en este caso, ¿no? Me han detenido, me han llevado a la prisión de aquí, aunque bueno, también he sido detenido otras veces en La Habana y llevado a Zapata y C. Pero aquí, ese día de lo que sucedió con Pupo, el 11 de enero, pues me llevaron al lugar aquí donde está la seguridad del Estado y me detuvieron durante casi 2 horas haciéndome preguntas, etcétera, acosándome, amenazándome, y después fui conducido a los calabozos de la policía aquí de San Antonio hasta las 12 de la noche, que fue que me liberaron de ese día. Y bueno, supe que cuando salí, por los demás hermanos, y que Pupo era el único que nos habían liberado ese día de todos los que nos habían detenido. Y al día siguiente, bueno, en horario de la tarde, me enteré de la situación de Pupo, que le habían fracturado la cadera. Automáticamente, por la responsabilidad que tengo dentro del proyecto y dentro del Partido Unión por Cuba Libre, comencé a hacer toda la denuncia internacional que este hecho llevaba a través de amistades y personas que nos ayudan en los Estados Unidos a divulgar nuestras informaciones. Y a partir de ese momento comenzó tanto en América TV como en Radio Mambí, en Radio Martí, en todas las emisoras que se pudo, y a través de las redes sociales, la denuncia de lo que le había sucedido a Pupo. En hora siguiente, bueno, nos trasladamos a Julio Trillo en la mañana con su esposa, y ahí estuvimos al lado de él mientras duró la operación, y estuvimos, bueno, salíamos de allí, buscábamos los lugares de Wi-Fi, informando toda la situación que se nos dio allí, porque ahí se nos dio una situación difícil, a Pupo no lo operaban, le justificaban constantemente de que habían otras personas para operar y para hacer que tenían fracturas de cadera, y no operaban a Pupo. Comenzamos a pasar esta información al mundo internacional, y bueno, enseguida apareció un team médico traído de otro hospital, y automáticamente sobre las 11:30, a las 12 del día siguiente, que ya estábamos en este proceso, entraron al salón a Pupo. La operación, después de 2 horas, bueno, fue un éxito. Realmente Pupo ha tenido una recuperación bastante rápida, pero fue a partir de toda la presión que empezamos a hacer a través de las redes, los medios que hoy contamos. Ya, por supuesto, gracias a Dios, hoy tenemos a nuestro hermano, que usted conoce y todos conocemos, que durante muchos años no hemos podido tener ni internet en este país, pero ahora pudimos automáticamente, desde el punto de vista rápido, instantáneo, ponerle al mundo lo que estaba pasando en ese momento, y gracias a eso fue operado este hermano. ¿Todos los participantes del proyecto Melia están siendo acosados? Sí, nosotros a partir del día 30 de noviembre, que se estaba produciendo en este país un luto obligado, el doctor Elías Vicé, en un parque de cuidado, nos convocó a todos nosotros allí, nos reunimos y acordamos durante, en ese momento era secreto, ya ayer lo hicimos público a través de un comunicado, que habíamos acordado hacer por esos 9 días que nos habían puesto de luto, pues 9 semanas de protestas no violentas en los lugares públicos, para protestar en contra de toda esta situación que tenía el país, que el mundo pudiera enterarse de que no todo el mundo en Cuba estaba de acuerdo con hacer un luto obligado. Respetamos, como dice Pupo, porque somos cristianos, somos católicos, respetamos la muerte de cualquier ser humano. Pienso que los seres humanos tienen que pagar las deudas que tienen en la vida, pero la muerte no es motivo de alegría para nadie. De hecho, nosotros somos amantes de que en una futura Cuba libre no exista, por supuesto, el fusilamiento, ni este tipo de las personas deben ser juzgadas por sus culpas y sus cosas, pero no debe privarse de su vida. En este caso, no nos alegramos, por supuesto, de la muerte de nadie, pero tampoco estábamos de acuerdo de que hubiese un luto obligado, donde nadie pudiera hacer ni los 15 de una hija que caían en esos días, ni pudieran hacer la fiesta de un niño que cumplía 1 año en esos días, porque sencillamente lo prohibió el país. Y entonces comenzamos a hacer esta protesta los miércoles en los parques, y a partir del momento ese hemos
hemos ido siendo reprimidos y hemos tenido que ir buscando las variantes diferentes, porque hemos cumplido durante 9 semanas estas protestas que el mundo lo ha conocido a través de, como dije, de las redes sociales y de las personas que nos publican lo que podemos mandar. ¿Ustedes? Jorge Omar Lorenzo Pimienta, presidente del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba y gestor fundador del Proyecto Emilio. ¿Desde cuándo participa en el pensamiento diferente dentro de Cuba? Bueno, yo me inicié a trabajar como activista de los derechos humanos en marzo de 1990, precisamente con este movimiento Consejo Nacional por los Derechos Civiles, que su presidente era Francisco Chaviano González, y cuando Chaviano cae preso en mayo del año 1994, yo quedé al frente del movimiento. ¿Cuántas veces ha sido arrestado? Bueno, Agustín, no he sacado la cuenta, pero en más de 25 años que llevo en esto, debe haber sido cerca de una centena de veces. ¿Ha sido juzgado en algún momento? No he sido juzgado. Se me han levantado actas de acusaciones, de procesos, pero al final no he sido juzgado. O sea, los arrestos han sido por manifestar sus ideas contrarias al gobierno, Al sistema. pero manifestarlas de una forma no violenta. De una forma no violenta. Porque el movimiento de nosotros es un movimiento no violento. Movimiento de derechos humanos, específicamente de derechos civiles. Y participa en el proceso de Emilia desde su fundación. Desde su fundación. De los últimos arrestos que me puede contar. Bueno, últimamente he sido arrestado en varias ocasiones. Y arrestos no han sido arrestos muy largos, de horas, o si acaso 24 horas, han sido los arrestos. Y he tenido varios arrestos domiciliarios también. ¿Y algún arresto violento? Arrestos violentos últimamente no lo he tenido. No he tenido. Aunque sí tuve arrestos violentos. ¿En algún momento ha sido lesionado físicamente? Sí, sí, lo he sido. E inclusive en una ocasión en San Miguel del Padrón, en la finca Baraguá, en una reunión que yo participé, cuando salí me hicieron un arresto violento y me provocaron una lesión en la cervical. Eso sería ya por los años 2001 aproximadamente. Sería. ¿Personal del gobierno uniformado o civil? Eran miembros de la policía conjuntamente con la seguridad del Estado, ambos estaban allí. Los que me provocaron la lesión fueron policías. ¿Uniformados? Uniformados, sí. ¿Uniforme verde olivo o azul? El uniforme de la policía y el uniforme azul. ¿Y tenía grado alguno? No, eran simples policías. A las órdenes de la seguridad del Estado, porque fue delante de la seguridad del Estado. ¿Cuándo fue el último arresto? Bueno, recientemente tuve un arresto, pero no llegó a consumarse en la estación de policía, porque fue frente a mi casa. Lo que sí me mantuvieron ahí desde las 6 de la mañana, habrá el miércoles antes pasado, el miércoles primero. El miércoles primero. Me tuvieron ahí desde las 6 de la mañana que ellos llegaron hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Antes de tener el pensamiento diferente de la ideología gubernamental, ¿trabajaba con el gobierno? Sí, trabajaba con el gobierno. ¿Qué trabajo hacía? Bueno, yo soy licenciado en Biología y Geografía. Y entonces, aunque en el último trabajo no trabajaba directamente en la docencia, ya trabajaba en una empresa que era una empresa agrícola, pero más o menos hacía una función como de agrónomo, como de ingeniero agrónomo. ¿Trabajaba en la docencia? 15 años como profesor. ¿Por qué desistió? Ya cuando yo trabajé en la docencia ya no me interesaba seguir trabajando en la docencia, producto de una serie de cargas y situaciones que había en la docencia.
y problemas que había con la educación, y entonces determiné no seguir. ¿Puede darme alguna opinión del sistema de docencia cubano? No, imagínense. ¿Corta? Lo primero que nosotros nos encontramos en la docencia fue que no teníamos libros ni de consulta para dar clases, y entonces teníamos que dar clases por que fue una de las cosas que me decepcionaba mucho, o sea, por unas conferencias que ellos enviaban, y entonces en esas conferencias usted tenía que dar la clase como ellos la dijeron y decir las cosas que ellos querían. Como yo daba una asignatura también como geografía, y inclusive me especialicé en la parte económica de la geografía, pues tenía que dar las cosas a la forma en que yo decía, resaltando el sistema socialista, e inclusive llegar a decir que, por ejemplo, que la Alemania democrática era mucho más desarrollada que la República Federal Alemana, o decir que la República Checoslovaca era más desarrollada que Suecia, o que Dinamarca, o que Holanda. Y decir inclusive que China, en aquel momento que estaba inclusive en Mao Zedong, que los chinos se estaban muriendo de hambre, decir que China era más desarrollada que Japón, o que Corea del Norte era mucho más desarrollada que Corea del Sur. Y eso fue una de las cosas que me fue defraudando a mí en la educación. ¿Qué opinas de la derogación de la ley o directiva a pie seco, pie mojado? Yo le doy varias aristas a esa ley. Como defiendo o estoy presidiendo un grupo de derechos humanos y de derechos civiles, y entonces me parece que esta ley desde el punto de vista humano salva vidas. En Cuba, porque trabajé directamente en la cuestión de los balseros, de los desaparecidos en el estrecho de la Florida, estuve muchos años trabajando en eso, en los primeros tiempos en que empecé en la oposición. Han muerto miles de cubanos, de jóvenes fundamentalmente, han muerto niños también en el mar. O sea que la derogación salva vidas. Salva vidas, principalmente en lo que es el estrecho de la Florida. Y por esa parte, pues, me parece que es positiva, que salva muchas vidas. Ahora, tiene otros problemas, como por ejemplo, muchas personas que se han quedado varadas en muchos otros países, que son miles también de cubanos, que lo han perdido todo, y que tienen que regresar a Cuba a volver a vivir en este sistema que ellos desprecian, que ellos no quieren vivir. Y que esas personas se han quedado sin vivienda, sin trabajo, y que eso va a causar un trauma también, porque desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también humano, desde el punto de vista social, esas personas se van a ver afectadas, y son miles de personas las que están afectadas. O sea, la veo desde esos dos puntos de vista. ¿Y qué percepción tiene sobre el exilio político? Bueno, tengo muchos amigos en el exilio, decenas y decenas de amigos. ¿Cree que es positivo la gran cantidad de personas que salen de Cuba por el exilio político como exiliados políticos? Me habla que sí es positivo. ¿Que sí es positivo? ¿Si lo considera positivo? Bueno, en un momento, me parece que fue positivo. Un momento que no solo positivo, sino necesario. Porque realmente en Cuba había muchas personas que de haberse quedado hubiesen cumplido muchos años de prisión y quizás lo hubiesen hasta matado. Actualmente que la oposición puede viajar y regresar al país sin mayores contratiempos. Mire, el derecho de viajar es un derecho. El derecho de vivir en cualquier lugar del mundo es un derecho que tiene cualquier ser humano. Y eso hay que respetarlo. Ahora, desde el punto de vista de nosotros los cubanos, fundamentalmente de nosotros los opositores, nosotros creemos que mientras más personas se nos vayan del país, es como una válvula de escape que tiene este sistema. Y
que nos vamos quedando menos gente para luchar y fundamentalmente se nos están yendo muchos jóvenes, nos estamos quedando los más viejos en esta lucha. Yo creo que es un momento en que la gente piense que hay que quedarse en Cuba para luchar contra este sistema y derrocar este sistema. Y que este es un problema de todos, de los que estamos aquí, de los que se quieren ir, inclusive hasta de los que están allá. ¿Puede darme alguna opinión del sistema de docencia cubano? No, imagínense. ¿Corta? Lo primero que nosotros nos encontramos en la docencia fue que no teníamos libros ni de consultas para dar clases. Y entonces teníamos que dar clases que fue una de las cosas que me decepcionaba mucho, o sea, por unas conferencias que ellos enviaban, y entonces en esas conferencias usted tenía que dar la clase como ellos la dijeron y decir las cosas que ellos querían. Como yo daba una asignatura también como geografía, y inclusive me especialicé en la parte económica de la geografía, pues tenía que dar las cosas a la forma en que yo decía, resaltando el sistema socialista, e inclusive llegar a decir que, por ejemplo, que la Alemania democrática era mucho más desarrollada que la República Federal Alemana, o decir que la República Checoslovaca era más desarrollada que Suecia, o que Dinamarca, o que Holanda. Y decir inclusive que China, en aquel momento que estaba inclusive en Mao Zedong, que los chinos se estaban muriendo de hambre, decir que China era más desarrollada que Japón, o que Corea del Norte era mucho más desarrollada que Corea del Sur. Y eso fue una de las cosas que me fue defraudando a mí en la educación. ¿Qué opinión tiene sobre la derogación de la ley Pies Secos, Pies Mojados? Pienso que la política de los pies secos, pies mojados, que no es una ley, sencillamente es una política que aplicó el esposo de Hillary Clinton, que era el presidente en ese momento, en convenio con Cuba, jugó un papel en aquellos años 90 y pico desde el punto de vista de salvar a todos aquellos cubanos que se estaban lanzando al mar y entrando en la base de Guantánamo, etc. Jugaba un papel porque era un crimen lo que estaba sucediendo con todos aquellos jóvenes y aquellos cubanos lanzándose al mar, y bueno, fue un acuerdo que tomaron ambos gobiernos. Realmente esto ha ido siendo utilizado por los cubanos en busca de salir del país, buscando la situación tan desastrosa económicamente y políticamente, pero, que tiene el país, pero realmente es una política que es imposible que ningún gobierno, a través del dinero que produce sus miembros, pueda mantener durante tanto tiempo a un país. Nuestro país lo que le pertenece hacer es luchar por sus derechos, luchar por su libertad, luchar porque en este país se instaure una democracia. ¿Qué opinas de la derogación de la ley o directiva a Pies Secos, Pies Mojados? Yo le doy varias aristas a esa ley. Como defiendo o estoy presidiendo un grupo de derechos humanos y de derechos civiles, y entonces me parece que esta ley desde el punto de vista humano salva vidas. En Cuba, porque trabajé directamente en la cuestión de los balseros, de los desaparecidos en el estrecho de la Florida, estuve muchos años trabajando en eso en los primeros tiempos en que empecé en la oposición. Han muerto miles de cubanos, de jóvenes fundamentalmente, han muerto niños también en el mar. O sea que la derogación salva vidas. Salva vidas, principalmente en lo que es el estrecho de la Florida. Y por esa parte, pues, me parece que es positiva, que salva muchas vidas. Ahora, tiene otros problemas, como por ejemplo, muchas personas que se han quedado varadas en muchos otros países, que son miles también de cubanos, que lo han perdido todo, y que tienen que regresar a Cuba a volver a vivir en este sistema que ellos desprecian, que ellos no quieren vivir. Y que esas personas se han quedado sin vivienda, sin trabajo, y que eso va a causar un trauma también porque desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también humano, desde el punto de vista social, esas personas se van a ver afectadas, y son miles de personas las que están afectadas. O sea, la veo desde esos dos puntos de vista. ¿Y qué percepción tiene sobre el exilio político? Bueno, tengo muchos amigos en el exilio.
¿Cree que es positivo la gran cantidad de personas que salen de Cuba por el exilio político como exiliados políticos? Me habla que sí es positivo. Que si es positivo, si lo considera positivo. Bueno, en un momento, me parece que fue positivo. Un momento que no solo positivo, sino necesario. Porque realmente en Cuba había muchas personas que de haberse quedado hubiesen cumplido muchos años de prisión y quizás lo hubiesen hasta matado. Actualmente que la oposición puede viajar y regresar al país sin mayores contratiempos. Mire, el derecho de viajar es un derecho. El derecho de vivir en cualquier lugar del mundo es un derecho que tiene cualquier ser humano. Y eso hay que respetarse. Ahora, desde el punto de vista de nosotros los cubanos, fundamentalmente de nosotros los opositores, nosotros creemos que mientras más personas se nos vayan del país, es como una válvula de escape que tiene este sistema y que nos vamos quedando menos gente para luchar y fundamentalmente se nos están yendo muchos jóvenes, nos estamos quedando los más viejos en esta lucha. Yo creo que es un momento en que la gente piense que hay que quedarse en Cuba para luchar contra este sistema y derrocar este sistema. Y que este es un problema de todos, de los que estamos aquí, de los que se quieren ir, inclusive hasta de los que están allá. ¿Qué percepción tiene del ascenso de Trump al poder? Me parece que... O sea, disculpa. ¿Qué percepción tiene del ascenso a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump? Me parece que va a ser, al menos en los últimos años, entiendo yo, el mejor presidente para la causa cubana. Yo creo que Trump está en el lugar de nosotros los cubanos, amantes de la libertad, amantes de la democracia y amantes del respeto a los derechos humanos. Creemos que es el presidente mejor. Repite lo último, no importa que lo diga con otras palabras. Que para nosotros los cubanos, amantes de... Lo que sí tiene que mantenerse la ley de ajuste cubano para exactamente que los cubanos que en un momento determinado, por la represión que existe en el país, necesiten un asilo político, necesiten realmente que alguien los proteja ante el salvajismo de la muerte, pues puedan llegar a ese lugar. Pero pienso que la política de pie seco, pie mojado era imposible que un gobierno de Estados Unidos la mantuviera. Creo que Obama fue quien la quitó, pero precisamente con la política que Trump trae también hubiese desaparecido esta política. ¿Cree que Cuba tenga necesidad de mantener un exilio político tan grande como se mantiene en estos momentos? No, yo creo que realmente si nosotros continuamos luchando y demostrándole a este pueblo que es posible, nosotros podemos cambiar este país. Y realmente cada cubano que ame su patria y cada cubano que realmente necesite la libertad para sus próximas generaciones debe luchar por ella y no abandonar su patria, sino estar aquí firme en el propósito por defender sus intereses, su vida futura de una patria que realmente cuando te paras delante de cualquier embajador o de cualquier persona, lo primero que ven en ti es un retrato de un emigrante o de un posible emigrante. Esa imagen del cubano debemos luchar por eliminar. Los cubanos debemos pensar en hacer una construcción de una patria libre y respetada en el mundo por sus libertades y por su fuerza de verdadera lucha que tiene el cubano de tradición. Ese mismo fenómeno que han hecho de desarrollo tan fuerte en Estados Unidos, en Miami, etc. Bueno, luchar en esta patria por lograr primero la libertad y después nuestro desarrollo económico. ¿Qué percepción tiene del ascenso a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump? Me parece que va a ser, al menos en los últimos años, entiendo yo, el mejor presidente para la causa cubana. Para nosotros los cubanos, amantes de la libertad, amantes de la democracia y del respeto a los derechos humanos,
me parece que es el presidente que más nos acomoda a nosotros los cubanos. ¿Considera que la política de Obama no fue positiva para Cuba como nación? A mi entender no fue posible. O sea, fue una política errada. Desde el principio entendí que la política que Obama estaba utilizando hacia Cuba era una política errada del presidente y de su gobierno. No es que esté en contra del gobierno, estaba en contra del gobierno, pero sí en contra de la política hacia Cuba. Como opositor al gobierno o pensador diferente o disidente que eres, ¿te consideras en peligro inminente de muerte? Toda persona que se enfrente a una dictadura, a un gobierno que no respeta leyes, por supuesto que está expuesto a la muerte de cualquier forma. No solamente puede ser una muerte por golpeadura o no, sino puede precisamente ser una muerte enmascarada, que te la produzcan y tú sabes y tienes que estar preparado y cuidarte precisamente para poderla impedir. Pero creo que sí, que cualquiera de nosotros que está hoy en la lucha contra este gobierno está en peligro de muerte. Como te decía, soy Eduardo Quintana Suárez. Había dicho quién era desde el punto de vista político de la oposición, pero en la vida social soy licenciado en Derecho. O sea, graduado de la universidad. Graduado de la Universidad de La Habana. ¿Qué percepción tiene del ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Mira, creo que un presidente como Trump, que no había estado en la política y que es un hombre de poder económico, de un fuerte poder económico, es una persona que para los Estados Unidos va a ser alguien muy importante a partir de lo que ha dicho que va a hacer y lo que desde el primer día que tomó el poder ha comenzado a hacer, cumpliendo lo que prometió en sus campañas. Muchos presidentes en el mundo y en los Estados Unidos durante muchísimos años han tenido campañas y luego presidencias. Trump en los últimos días está demostrando que su campaña es muy coincidente, o su presidencia, su administración está siendo muy coincidente con su campaña. Y eso es importante para los Estados Unidos. O sea, que ha continuado, lo de su campaña lo está continuando. Lo está continuando y repito, es muy importante para los Estados Unidos. Hay un dicho que no lo sé muy bien decir, pero dicen que cuando Estados Unidos estornuda, tiene catarro, los demás estornudan o algo así parecido, ¿no? que influye. O sea, la economía de los Estados Unidos influye en el mundo. Y es decir, que es importante que un presidente se ocupe de los Estados Unidos, eso va a traer importantes cosas si logra lo que él está prometiéndole a su pueblo, que es el que realmente vota por él, el que debe opinar por él. Nosotros los cubanos deberíamos ocuparnos de otras cosas, no del presidente de los Estados Unidos. Nosotros deberíamos preocuparnos por quién debería ser el presidente de Cuba. Nosotros deberíamos preocuparnos por qué cosa es importante para Cuba. Y no creo que ningún presidente de los Estados Unidos, con su política a favor o en contra del castrismo y de la dictadura, va a ser quien realmente influya. Podrá en algún momento tener la oposición en Cuba un poquito más o un poquito más de poder. Lo que hace falta en Cuba es valentía, lo que hace falta en Cuba es ganar pueblo. Lo que hace falta en Cuba es que realmente la oposición sea vista por el pueblo. Cada vez el pueblo pueda unirse más, cada vez el pueblo pueda perder más el miedo. Y eso es lo que hace falta en Cuba. ¿Cómo lograrlo? Tiene que ser en Cuba. Los cubanos, los que hemos decidido no emigrar. Un día dije, y gracias a 14 y medio me lo publicó, dije, Cuba no cambia porque Cuba emigra. Cuando Cuba deje de pensar en emigrar, Cuba va a cambiar. Pero bueno, la política del gobierno de los Estados Unidos puede influir. Puede influir, puede ayudar, yo no digo que no. Lo que cuando usted pregunta o dice, el presidente de los Estados Unidos puede decidir cambiar las cosas en Cuba, yo creo que los últimos presidentes de Estados Unidos en los últimos 50 o 60 años han tratado, todos de una forma u otra, han tratado
de ayudar a los cubanos a pensar diferente, a ser diferente. Y las fórmulas que han usado el gobierno de Cuba, que ha sido único en esos últimos 50 o 60 años, se ha ido por encima de todas las políticas que han tenido los presidentes de los Estados Unidos. Entonces, es preciso para los cubanos saber que su solución, su problema, tiene que resolverlo los cubanos. Y los cubanos que estamos en Cuba. Pero porque yo creo que realmente los cubanos que estamos en el exilio pueden ayudar, pueden influir, pero tampoco pueden decidir, porque los que estamos aquí somos los que nos toca hacer. Aquel que está allá y quiere hacer, pues no le queda otro remedio que entonces repatriarse para poder hacer, porque las cosas hay que hacerlas en Cuba, no hay otra forma, no hay otra vía de derrocar la dictadura. Pero para concretar a Cuba como nación es difícil hacerlo mientras tenemos un país grandioso al norte que nos está desangrando, que se lleva nuestros mejores talentos, que se llevan nuestros mejores hombres realmente, nuestros hombres más emprendedores. Y eso hay que contar con eso. Hay que contar con la política de los Estados Unidos, pienso yo, para que se equilibre esta situación. Yo creo que es cierto. Yo creo que realmente es cierto de que siempre y cuando los mejores hijos de Cuba piensen en emigrar y no en luchar por su libertad, estaremos afectados. Pero si esos hijos depositamos las esperanzas en una Cuba con libertad a través de porque cambien los presidentes de los Estados Unidos, pues creo que nos demoraremos más años de los que nos hemos demorado para alcanzar nuestras libertades, las libertades que nos tocan, las libertades que nadie nos tiene que regalar, las libertades que nadie nos tiene que dar, son las libertades que nosotros nos ganamos. Nadie nos va a regalar nada, nosotros tenemos que conquistarlas. Yo creo que José Martí dijo una vez, cuando viví en el monstruo le conozco sus extrañas. Martí viajó a los Estados Unidos, habló allí con todos los cubanos, fue a Tampa, buscó dinero para conquistar la libertad, logró unir a todos aquellos altos combatientes que habían estado en la guerra grande aquella de 10 años. Y nunca dijo, y fue a ver a ningún presidente de los Estados Unidos ni a ningún lugar para decir ayúdenme a lograr la libertad de Cuba. No, la libertad de Cuba tiene que conquistarlo los cubanos pensando en ese gran héroe que ha tenido Cuba, José Martí.